Siempre pensé que mi vida era predecible. Una rutina de días interminables en una ciudad demasiado ordenada, donde la monotonía era un refugio cómodo. Me gustaba pensar que lo tenía todo bajo control, que cada día sería una réplica exacta del anterior. No había lugar para sorpresas, y mucho menos para el miedo. Era una noche de verano, una de esas en las que el calor parece aferrarse incluso después de la puesta del sol. El reloj marcaba las 11, pero la quietud y el silencio hacían parecer que era mucho más tarde. La cerveza estaba tibia en mi mano, y el aire olía a césped recién cortado y a polvo caliente. Todo era tan terriblemente ordinario que la sola idea de irme a dormir parecía una derrota más en esa cadena interminable de días iguales. De repente, veo un destello fue tan sutil que lo atribuía a un reflejo, tal vez a la luz de un coche en la carretera distante o a la pantalla encendida en el salón. Pero algo en mi interior se tensó, un instinto que no había sentido nunca, como el pánico frío que precede a un accidente. Levanté la vista al cielo, entrecerrando los ojos, y ahí estaba. Al principio, pensé que se trataba de un avión, tal vez uno de esos vuelos nocturnos hacia la ciudad vecina. Pero las luces no seguían un trayecto recto. Giraban, se cruzaban entre sí, cambiaban de dirección como si estuvieran jugando. Unas eran rojas, otras blancas y otras de un azul tan intenso que parecían atravesar el negro del cielo. El movimiento era errático, imposible, como si desafiara deliberadamente las leyes de la física. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la vista, los dedos aún aferrados a la lata. El aire se volvió denso, cargado de una electricidad casi tangible. El sonido de los grillos se desvaneció poco a poco, dejando una quietud tan absoluta que hasta el más leve roce de las hojas parecía un estallido. Las luces formaron patrones, espirales, figuras que se deshacían y volvían a formarse con una precisión escalofriante. Había un ritmo en ellas, una especie de mensaje cifrado que no alcanzaba a entender pero que me helaba la sangre. Y entonces, un sonido, un zumbido profundo, más una vibración que un ruido, como si surgiera de la misma tierra. Lo sentí en los huesos, en los dientes, en el latido desbocado de mi corazón. Me froté los ojos, convencido de que estaba alucinando, que el cansancio o el calor me estaban jugando una mala pasada. Pero al abrirlos, las luces seguían ahí, más brillantes, más rápidas, como si supieran que las estaba observando. Una parte de mí quería entrar corriendo, cerrar las puertas y esconderme bajo las sábanas como un niño aterrado, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Intenté buscar una explicación lógica. Drones, ejercicios militares, incluso alguna nueva tecnología de la que no había oído hablar. Cualquier cosa era mejor que la alternativa, porque la alternativa implicaba admitir que había algo ahí fuera, algo que me observaba con la misma curiosidad con la que yo observaba esas luces. La vibración cesó de golpe, dejando un vacío abrumador. Las luces se detuvieron un instante, suspendidas en el cielo como si estuvieran considerando su siguiente movimiento. Y entonces, desaparecieron. No se desvanecieron ni se alejaron lentamente, simplemente dejaron de estar. La oscuridad se cerró a su paso, sofocante, como si el cielo mismo acabara de exhalar. Me quedé ahí, con el cuello dolorido de tanto mirar hacia arriba y la cerveza derramándose entre los dedos. La casa parecía distante, ajena, y por primera vez en años, tuve miedo de entrar. Las sombras tras las ventanas parecían más profundas, las esquinas más oscuras, y hasta el viento entre las ramas sonaba como una advertencia. Al final, logré reunir el valor suficiente para moverme. Caminé hacia la puerta como quien avanza por un sueño, con los pasos torpes y la respiración entrecortada. Cerré con doble llave, corrí las cortinas y me aseguré de que cada ventana estuviera bien asegurada.
como si el vidrio pudiera detener lo que fuera que había ahí afuera. Esa noche, dormí con las luces encendidas y la espalda contra la pared. Pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos destellos atravesando el cielo, esos patrones imposibles. Y aunque me repetía que todo tenía una explicación, que mañana, con la luz del día, parecería menos aterrador, la duda estaba ahí, palpitando en la oscuridad. Porque en el fondo sabía que algo había cambiado, que de alguna manera ya no estaba solo, y que esas luces volverían. Los días siguientes se mezclaron en una secuencia borrosa. A veces, perdía la noción del tiempo mirando el cielo a través de la ventana, esperando sin saber exactamente qué. Las noches eran aún peores. El sueño se volvía esquivo, fragmentado en momentos breves y entrecortados, donde despertaba con el corazón martillando contra las costillas y los ojos clavados en la oscuridad, esperando ver esas luces de nuevo. Intenté racionalizarlo todo. Busqué respuestas en foros de astronomía, en videos sobre ilusiones ópticas y fenómenos atmosféricos. Me convencí, al menos durante el día, de que había una explicación lógica y simple para lo que había visto. Pero cuando caía la noche, cuando el silencio se extendía como una tela húmeda y pegajosa, todas esas justificaciones se deshacían. Lo que había visto no era lógico, ni simple. Fue entonces cuando empezaron los ruidos. Al principio fueron golpes leves, casi imperceptibles, como el crujir natural de una casa vieja enfriándose con la brisa nocturna. Los escuché una noche mientras intentaba convencerme de que la televisión y una botella de whisky podían reemplazar el sueño. Un golpe seco, justo sobre mi habitación, como si alguien hubiese dejado caer algo pesado en el tejado. Me quedé inmóvil, con el control remoto a medio camino entre la mano y la mesa. La televisión seguía murmurando de fondo, pero sus voces parecían lejanas, irrelevantes. Luego, otro golpe, esta vez más cerca del borde del tejado, como un arrastrar lento, deliberado. No me atreví a moverme. Cada segundo se estiraba como chicle. El sonido de mi propia respiración parecía atronador. La lógica intentó abrirse paso entre el miedo. Un mapache, un gato, incluso una rama que había caído. Me aferré a esa idea como un náufrago a un madero. Pero entonces vino el rasguño en la puerta trasera. Largo, persistente, como uñas arañando la madera. Me quedé clavado en el sillón, con el cuerpo en tensión, el cuello ardiendo de miedo. Podía ver la silueta de la puerta desde el pasillo, un rectángulo oscuro contra la penumbra. El rasguño continuó, rítmico y pausado, como si quienquiera que estuviera al otro lado supiera exactamente cuánto tardaría en quebrar mi cordura. Descolgué el teléfono con dedos torpes y marqué a la policía. La voz de la operadora sonaba tan calmada, tan ajena, que tuve ganas de gritar. Las palabras se atropellaron en mi boca. Ruido en el tejado, alguien arañando la puerta. Estoy solo, por favor. Me dijo que me quedara en la línea, que mantuviera las puertas cerradas y esperara a la patrulla. Su tono condescendiente me puso los pelos de punta. Los golpes cesaron apenas unos segundos después de colgar. El silencio que quedó atrás fue peor. Se sentía denso, vibrante, como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto a mí. Me mantuve inmóvil en el sillón, con el teléfono en la mano y los ojos clavados en la puerta. Cada sombra parecía estirarse, y los reflejos en las ventanas simulaban figuras entre los árboles. Los minutos se sintieron eternos. Cuando las luces azules y rojas finalmente parpadearon en la entrada, abrí la puerta de un tirón, casi arrancándola de las bisagras. Los policías, dos hombres jóvenes que parecían más aburridos que preocupados, registraron el patio, alumbrando con linternas las esquinas y el tejado. No encontraron nada, claro. Ni huellas, ni ramas caídas,
ni siquiera algún animal merodeando en los arbustos. Uno de ellos sugirió que, tal vez, los golpes fueron causados por el viento y el rasguño por un zorro buscando comida. Le devolví la sonrisa, pero la sensación de que algo no encajaba no se desvaneció. Había algo en sus ojos, una sombra fugaz de duda que se apresuraron en disimular. Se marcharon después de asegurarse de que no había ninguna amenaza, dejándome en la entrada, con las manos temblando y la casa sumida de nuevo en ese silencio agobiante. Esa noche, revisé cada ventana, cada cerradura. Me aseguré de que las cortinas estuvieran cerradas, de que ninguna rendija dejara pasar la oscuridad de afuera. La casa parecía más grande, más fría. Los pasillos se extendían en líneas interminables y las luces parecían demasiado débiles. Cuando el reloj marcó las 3 de la mañana, volví a escuchar el rasguño, suave, pausado, como si lo hiciera solo para que yo pudiera oírlo. Esta vez, sin embargo, venía de la ventana de la cocina. Me acerqué con pasos lentos, los músculos agarrotados y la garganta seca. Las cortinas temblaban apenas, como si el viento intentara colarse a la fuerza. Y entonces lo vi. Bajo el roble, donde las sombras se mezclaban con la hierba húmeda, una figura inmóvil, alta, delgada, con los hombros caídos y los brazos desproporcionadamente largos. No se movía, ni parecía respirar, pero sus ojos, enormes y negros, brillaban en la penumbra. No había reflejo en ellos, solo un vacío insondable que parecía beberse la luz misma. Me quedé helado, incapaz de retroceder, de parpadear siquiera. Su mirada era tangible, fría, como dedos huesudos recorriendo mi columna. Sentí una náusea fría arremolinándose en el estómago y un temblor involuntario me recorrió las piernas. Traté de dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. Entonces, como respondiendo a un impulso invisible, la figura inclinó la cabeza, no como un saludo, sino como un depredador evaluando a su presa. El teléfono murió en mi mano. La pantalla parpadeó 2 veces antes de apagarse por completo. La electricidad se cortó al mismo tiempo, sumiendo la casa en una oscuridad compacta y sofocante. Corrí hacia la habitación, atrancando la puerta con una silla y rezando en susurros que nunca había aprendido del todo. Me quedé con la espalda contra la pared, el sudor frío pegándose a la nuca, los ojos fijos en la rendija bajo la puerta, esperando ver esos dedos huesudos arrastrándose desde el pasillo. El silencio era absoluto. Cerré los ojos con fuerza, tratando de convencerme de que todo era un sueño. Pero cuando los abrí, la oscuridad seguía ahí, y las sombras parecían inclinarse hacia mí, hambrientas. Y entonces comprendí. Las luces no se habían ido, solo estaban esperando. Las horas se sucedieron en una secuencia absurda. La oscuridad en la habitación era total, opresiva, y mis ojos seguían clavados en la rendija bajo la puerta, esperando ver esos dedos huesudos reptar desde el pasillo. La silla contra la puerta parecía una barrera risible frente a la certeza de que algo estaba ahí fuera, esperando. El teléfono seguía muerto. La linterna en la mesilla tampoco encendía. Revisé la batería 3 veces antes de rendirme, los dedos temblorosos y fríos. La electricidad no había vuelto, y el silencio era tan espeso que cada crujido de la madera bajo mis pies se sentía como un disparo. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación causada por el miedo, que el cansancio me estaba jugando malas pasadas. Pero la imagen de esos ojos negros, vacíos y fijos en mi ventana, seguía tatuada en mis párpados. Finalmente, el amanecer llegó con una lentitud exasperante, llenando la habitación de una luz grisácea y fría. No dormí ni un segundo. Me quedé en la cama, la espalda contra la pared, la mandíbula agarrotada y el corazón aún latiendo desbocado.
Cuando el reloj marcó las 6 y los primeros rayos se filtraron entre las cortinas, me atreví a moverme. La casa estaba en silencio. Un silencio vacío, expectante, como el que precede a una tormenta. Abrí la puerta con movimientos torpes, el cuerpo entumecido y la boca seca. Cada paso hacia la sala se sentía como avanzar por un campo minado. El teléfono volvió a la vida apenas crucé el umbral, vibrando débilmente en mi bolsillo. La luz parpadeó una vez antes de encenderse con un chasquido eléctrico. Miré hacia el jardín por pura inercia. El roble seguía ahí, solitario y enorme contra el cielo matutino. No había rastro de la figura, ni huellas en la tierra, ni ramas quebradas. Nada. El césped estaba cubierto de rocío, brillante y fresco como si la noche anterior nunca hubiese ocurrido. Pero la sensación de ser observado no se había ido. Seguía ahí, clavándose en la nuca como un alfiler. Cerré las cortinas con un tirón brusco, la respiración entrecortada y el estómago revuelto. Lo único que quería era largarme, poner kilómetros de distancia entre esa casa y yo. Empaqué en 20 minutos. Ropa, el portátil, unos documentos y un par de botellas de agua. Las manos me temblaban tanto que dejé caer la mochila 2 veces antes de lograr cerrarla. No me atreví a mirar por las ventanas mientras cruzaba el pasillo, ni a abrir la puerta trasera. Si me quedaba un segundo más, estaba seguro de que los vería ahí, quietos bajo el roble, con los ojos negros clavados en la casa. La carretera estaba desierta. Las pocas casas que pasé parecían abandonadas, con las cortinas cerradas y los jardines invadidos de maleza. No encendí la radio. El sonido del motor y el chirrido de los neumáticos en el asfalto eran todo lo que podía soportar. La línea de árboles a ambos lados del camino parecía inclinarse hacia el coche, como si quisiera tragárselo. Después de 2 horas conduciendo sin rumbo, el miedo empezó a dar paso a algo peor, una certeza fría y desesperante. No estaba escapando, solo estaba prolongando lo inevitable. Encontré una cabaña al norte, entre los pinos, a más de 300 kilómetros de la casa. La dueña era una mujer mayor de expresión amable y ojos cansados. No me preguntó por qué quería alquilarla por un mes, ni por qué insistí tanto en saber si había alguien más cerca. Sus manos eran nudosas y temblorosas mientras firmaba los papeles. La cabaña olía a humedad y a madera vieja, con los muebles cubiertos por sábanas blancas y la chimenea llena de ceniza. Pero tenía ventanas pequeñas y sólidas, y la puerta parecía firme. Pasé el primer día asegurándome de que las cerraduras funcionaran, de que no hubiera rendijas abiertas. Cargué el teléfono, pero no llamé a nadie. ¿Qué les iba a decir? ¿Que unas luces me habían estado siguiendo? ¿Que había visto algo imposible bajo un roble? Esa noche, me quedé sentado junto a la ventana, con las luces apagadas y la espalda contra la pared. Afuera, el bosque era una masa oscura e informe, agitada levemente por el viento. Y entonces los vi, los destellos. Un parpadeo en la distancia, como si alguien estuviera jugando con una linterna gigante entre los árboles. Luego, otro, más cerca. Era el mismo patrón, los mismos giros imposibles, la misma velocidad irracional. El zumbido llegó unos segundos después, vibrando en el cristal, profundo y lento, como una respiración contenida. Me aparté de la ventana, el corazón latiéndome en los oídos. Los destellos se movían ahora hacia el claro frente a la cabaña, espirales de luz que se cruzaban y se entrelazaban con una precisión grotesca. Las luces desaparecieron de repente, tragadas por la oscuridad, y el zumbido cesó, dejando un silencio seco y absoluto. Pero no fue eso lo que hizo que me faltara el aire. Fue la figura bajo el pino más cercano. La misma silueta alta y delgada, con los brazos larguísimos y los ojos negros, desproporcionados y vacíos. Estaba más cerca esta vez, y no estaba sola. 3 sombras más emergieron lentamente entre los árboles,
alineándose junto a la primera, todas mirando hacia la ventana, inmóviles, con esos ojos muertos y brillantes. No se movieron, ni siquiera parecían respirar, solo observaban. El pánico fue instantáneo y devastador. Corrí hacia la puerta y la atranqué con una silla, las manos entumecidas y la respiración hecha trizas. La linterna parpadeó una vez y se apagó, y el zumbido volvió, tan profundo y grave que los vasos en la mesa empezaron a vibrar. Cerré los ojos y me apreté contra la pared, con los dedos clavándose en la madera. No recé, no me atreví a mirar hacia la ventana. Solo me quedé ahí, encogido, esperando a que el zumbido cesara y las luces desaparecieran de nuevo. Pero en el fondo, sabía que no se iban a ir, no hasta que me encontraran. Y entonces comprendí. No estaba escapando, solo estaba prolongando lo inevitable. El zumbido continuó durante lo que parecieron horas, vibrando en las paredes de la cabaña, haciendo que las ventanas tintinearan como si estuvieran a punto de estallar. No me atreví a moverme. Cada músculo estaba tensado hasta el límite, las uñas clavadas en la madera de la puerta y la respiración entrecortada como la de un animal atrapado. Los dedos me dolían y el pulso latía en mis sienes con una insistencia casi dolorosa. El sonido era menos un ruido que una presencia, algo que llenaba el aire con una densidad insoportable. Intenté taparme los oídos, pero no sirvió de nada. Parecía surgir de dentro de mi cabeza, resonando en mis dientes, en la caja torácica, como si los huesos mismos estuvieran vibrando al unísono. Cuando finalmente cesó, el silencio que dejó tras de sí fue peor. Era un vacío absoluto, opresivo, como si la cabaña estuviera sumergida bajo toneladas de agua. No se oían los grillos ni el viento entre los pinos, ni siquiera mi respiración, que había reducido el ritmo hasta convertirse en un jadeo silencioso. Reuní el valor suficiente para apartarme de la puerta, con los músculos entumecidos y un temblor involuntario en las piernas. Los cristales de la ventana temblaban todavía, como si el zumbido estuviera agazapado, esperando la mínima señal para regresar. Caminé hacia el ventanal con pasos lentos, arrastrando los pies, las manos pegajosas de sudor. Parte de mí quería mirar. La otra parte sabía que no debía hacerlo. Pero miré. El claro frente a la cabaña estaba iluminado por un resplandor azulado, frío, que parecía emanar directamente del suelo. Los árboles proyectaban sombras largas y negras, y la hierba parecía vibrar bajo la luz. Allí, inmóviles y en silencio, las figuras me observaban. 4 de ellas, altas y delgadas, con los ojos como 2 abismos oscuros, brillando en contraste con la penumbra. No se movían, pero la sensación de ser examinado era tan tangible que me sentí desnudo. Entonces, una quinta figura emergió de entre los árboles. Era más alta que las demás, con los brazos cruzados y una especie de manto negro cubriéndole el cuerpo. A pesar de la distancia, sentí su mirada fija en mí, fría y calculadora. Los otros retrocedieron un paso, como si estuvieran aguardando una orden. Y entonces, habló. No hubo sonido, ningún movimiento de labios, solo una voz que resonó dentro de mi cabeza, profunda y arrastrada, con una cadencia que no era humana. No entendí las palabras, si es que realmente eran palabras, pero el mensaje se grabó en mi mente con una claridad insoportable. Un ultimátum, una orden disfrazada de advertencia. Algo se movió entre los árboles, un destello rápido y tenue. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse, y cuando lo hicieron, el aire se me escapó en un jadeo. Una estructura metálica, ovalada y oscura, se desplazaba entre los troncos como una sombra líquida. No hacía ruido, pero el aire a su alrededor parecía doblarse, temblar como el horizonte en un día caluroso. La luz azulada palpitó, y una puerta se deslizó en silencio en el costado de la estructura.
Las figuras comenzaron a moverse, avanzando en fila hacia la abertura, sin prisa. Sus piernas largas se doblaban con una gracia inquietante, y el brillo en sus ojos se intensificó por un segundo antes de apagarse. La última en entrar fue la figura alta, la del manto oscuro. Se detuvo en el umbral, y entonces lo entendí. No era una retirada, era una invitación. Las luces parpadearon 2 veces antes de extinguirse, y el claro quedó sumido de nuevo en la penumbra. La estructura se alzó lentamente, deslizándose entre los árboles con un movimiento fluido, hasta perderse en el cielo nocturno. Me quedé mirando el punto donde había desaparecido, con las piernas tan flojas que tuve que apoyarme en el marco de la ventana para no caer. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra moverme. La garganta me ardía de tanto respirar por la boca, y el temblor en las manos era incontrolable. Cerré las cortinas de un tirón, tropezando con la silla y casi cayendo de espaldas. Me atrincheré en el baño, con la puerta cerrada y la espalda contra las baldosas frías, los dedos entumecidos y la mente ardiendo con la imagen de esos ojos. Cuando el sol empezó a filtrarse por la ventana, tenue y anaranjado, mis párpados se cerraron por el agotamiento. No soñé. La oscuridad era total. Desperté con la mandíbula agarrotada y el cuello rígido, la luz grisácea del amanecer proyectando sombras largas en el suelo. Me lavé la cara con las manos temblorosas, dejando que el agua helada intentara borrar el cansancio y el pánico. Pero cuando alcé la vista hacia el espejo, la imagen que me devolvió no era la mía. Los ojos eran más oscuros. Las pupilas dilatadas cubrían casi por completo el iris, y las venas bajo la piel parecían líneas negras, retorcidas. Parpadeé, tratando de aclarar la visión, pero la imagen seguía ahí, distorsionada y oscura. Di un paso atrás, con el estómago en la garganta y la respiración cortada. El reflejo hizo lo mismo. Alcé una mano y el espejo respondió. Pero los ojos, esos ojos no eran míos. Me aparté de un salto, el hombro golpeando contra la puerta con un golpe seco. La cabeza me latía con fuerza, como si algo estuviera empujando desde dentro, arañando para salir. Tropecé hacia la sala, con las manos buscando apoyo a ciegas. Las luces parpadearon una vez, luego otra, y el zumbido volvió a llenar el aire, profundo y vibrante, como una campana sumergida. Y entonces, lo comprendí. No querían llevarme. Ya lo habían hecho. Las luces, la figura bajo el roble, los ojos negros clavados en los míos. Todo había sido una distracción, una cortina de humo para ocultar la verdad. No había escapatoria. Nunca la hubo. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, de pie en medio de la sala, con las luces parpadeando y el espejo todavía reflejando esos ojos oscuros, ajenos y vacíos. El zumbido se hizo más fuerte, envolviendo cada rincón de la cabaña, y las sombras se alargaron en el suelo, inclinándose hacia mí como si estuvieran a punto de devorarme. Cerré los ojos y la oscuridad fue completa. El invierno llegó temprano ese año, cubriendo las montañas con un manto blanco y pesado. Los caminos desaparecieron bajo la nieve, y los árboles se inclinaron bajo el peso, gimiendo y crujiendo en la noche. La cabaña, aislada a más de 30 kilómetros del pueblo más cercano, permaneció en silencio durante meses. Los vecinos, los pocos que quedaban, no se preocuparon demasiado cuando el correo comenzó a acumularse en el buzón y las luces permanecieron apagadas noche tras noche. No fue hasta la primavera, cuando la nieve cedió y los caminos volvieron a abrirse, que alguien decidió acercarse. El guardabosques local fue el primero en llegar. Aparcó la camioneta al borde del camino y avanzó con pasos precavidos, el crujido de la grava resonando en el aire frío. Llamó a la puerta un par de veces, al principio con cortesía y luego con impaciencia.
No hubo respuesta. La cabaña parecía dormida, sumida en un silencio absoluto, roto solo por el murmullo lejano del viento entre los pinos. Empujó la puerta con el hombro después de varios intentos. La cerradura cedió con un chasquido seco, y el guardabosques avanzó con la linterna en alto, barriendo la sala con el haz de luz. No había señales de lucha, ni manchas, ni muebles volcados. Solo un orden meticuloso, como si el dueño hubiese salido a dar un paseo y estuviera a punto de volver en cualquier momento. Pero el aire olía a cerrado, a polvo y a algo más. Algo metálico y dulce, como el olor a cobre y ozono tras una tormenta eléctrica. El guardabosques se pasó la manga por la nariz, tratando de deshacerse de la impresión de que ese aroma se estaba pegando a la garganta. Avanzó un par de pasos, mirando de reojo las ventanas cubiertas y el suelo impecable. Entonces lo vio. El cuaderno estaba sobre la mesa del comedor, junto a una lámpara apagada, una libreta gruesa, con las tapas de cuero ennegrecidas y las esquinas gastadas. No parecía tener polvo, a diferencia del resto de la sala. De hecho, los bordes parecían recién tocados, como si alguien hubiera pasado los dedos por ellos hacía apenas unos minutos. El guardabosques se detuvo un segundo, el corazón latiéndole en las sienes, y luego alargó una mano, con el índice temblando ligeramente. Abrió la libreta con cuidado, como si temiera activar alguna trampa, y los papeles crujieron con un sonido seco y frágil. Las primeras páginas estaban cubiertas de notas apresuradas, con la caligrafía inclinada y los trazos hundidos, como si quien las hubiera escrito estuviera presionando demasiado el bolígrafo. 17 de octubre. Las luces volvieron. No sé cuánto tiempo más podré quedarme. Tengo que encontrar una forma de salir. Pasó una página, y luego otra. Los textos se volvían cada vez más desordenados, las letras torcidas, algunas palabras tachadas con una furia evidente. Las últimas estaban casi ilegibles, como si las hubiera escrito alguien a punto de perder la cordura. Ya no es solo de noche, las veo durante el día. A veces, incluso con los ojos cerrados. Están dentro de mi cabeza. No sé qué quieren, no sé qué soy. El guardabosques tragó saliva, con los dedos pegajosos y un nudo frío en el estómago. Avanzó un par de páginas más, los ojos recorriendo las palabras a toda velocidad. Había esquemas dibujados a mano, diagramas de luces y formas imposibles, descripciones entrecortadas sobre figuras altas y sombras alargadas, sobre ojos negros y vacíos. En la esquina de una de las hojas, alguien había garabateado una frase en letras grandes y temblorosas. Ya no estoy solo. Los dedos del guardabosques resbalaron, y el cuaderno cayó al suelo con un golpe seco, las páginas desparramándose en abanico. Se agachó para recogerlo, pero entonces el viento se coló por la puerta entreabierta, y una corriente helada recorrió la sala, apagando la linterna con un chasquido. La oscuridad fue inmediata y absoluta. El guardabosques se quedó inmóvil, conteniendo el aliento, con el cuaderno todavía en las manos. La cabaña estaba en silencio. Un silencio tan profundo que los propios latidos de su corazón parecían resonar contra las paredes. Dio un paso atrás, tropezando con el borde de la alfombra, y buscó el interruptor de la lámpara a tientas, con los dedos torpes y fríos. La luz parpadeó una vez, luego otra, y finalmente encendió, proyectando sombras largas y negras en el suelo. Fue entonces cuando lo vio. La ventana frente a la mesa estaba entreabierta, apenas unos centímetros, lo justo para dejar entrar una brisa fría y cortante. Pero no fue eso lo que hizo que el cuaderno resbalara de sus dedos y cayera de nuevo al suelo. Fue la marca en el cristal. 5 dedos largos y delgados, impresos en el vaho, descendiendo lentamente hacia el borde. No había huellas, no había movimiento, solo los 5 dedos, delgados como ramas, que parecían señalar directamente hacia el cuaderno a sus pies. El guardabosques retrocedió, con el estómago revuelto y las manos temblando.
Quería correr, quería salir de allí y no volver nunca más, pero las piernas parecían pegadas al suelo. Y entonces, en el silencio profundo de la cabaña, el cuaderno comenzó a pasar las páginas solo, una tras otra, con un susurro lento y deliberado, hasta detenerse en la última. El guardabosques bajó la vista, con la garganta seca y el corazón a punto de estallar. La última página solo tenía una frase, escrita con letras grandes y torcidas, como si hubieran arañado el papel con una garra. No los mires a los ojos. El viento sopló de nuevo, cerrando la puerta con un golpe seco. Y entonces, en el reflejo de la ventana, el guardabosques creyó ver algo. Una sombra alta, delgada, con los ojos negros brillando en la penumbra. Cuando los otros agentes llegaron, encontraron la cabaña vacía. La puerta estaba abierta, y el cuaderno seguía en el suelo, con las páginas desparramadas y la última frase tachada tantas veces que el papel estaba roto. No encontraron huellas, ni rastros de lucha. Solo la ventana entreabierta y una marca en el cristal, 5 dedos largos apuntando hacia el bosque. El caso se cerró como una desaparición más en las montañas.